La red Creando Espacio Más Seguro ha sido una alianza muy interesante porque es juntar, digamos, lo que desde la academia hacemos, que es hacer investigación, hacernos preguntas de investigación desde ese saber académico, con la red, que significan todas estas organizaciones de base comunitaria. Creo que eso nos ha permitido un trabajo muy enriquecido en el que han participado más o menos entre 15 y 20 experiencias que hemos documentado y que nos han contado qué hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen. Desde esta esquina de la 44 con la 70, el grupo teatral Arlequín y los Juglares saluda a Manrique. Arte que Protege es uno de los proyectos que la red Creando Espacio Más Seguro apoya y financia en Colombia, específicamente pues acá en Medellín. Es un proyecto que se hace en colaboración, en alianza entre la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y la Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares. Es muy interesante el proyecto porque la Corporación Arlequín y los Juglares tiene una larga presencia en la ciudad de Medellín, acaba de cumplir sus 50 años, en una permanencia en los territorios de esta ciudad donde el conflicto ha sido muy fuerte y que nos muestra también ese carácter autoprotector que ha tenido el arte para muchas de las comunidades urbanas de la ciudad. Entonces, en ese sentido nos juntamos para hacernos esa pregunta, cómo el arte, ese arte que es comunitario, que surge de la gestión de las propias comunidades, de los artistas del barrio, de las artistas del barrio, permite la protección de las mujeres, los niños, las niñas. Esa era nuestra principal pregunta, en un contexto tan largo, en un contexto que ha tenido pues también como su propia dinámica y que sigue presente en las distintas calles de los barrios de esta ciudad. Arlequín y los Juglares, en alianza con la Universidad de Antioquia y con la red Creando Espacios Más Seguros, que es un proyecto que en el mundo se ha dedicado a visibilizar aquellas acciones de la sociedad civil en las cuales la gente se organiza para responder de manera pacífica al conflicto armado en distintas partes del mundo. Pacífica, pero no menos contundente. Y siempre digo esto porque a veces creen que el pacifismo es una corriente de pensamiento que agacha la cabeza a los violentos o a quienes ostentan el poder. Pues en este proyecto lo que hemos hecho es descubrir que mediante acciones creativas, como es el trabajo artístico, cultural de las comunidades, la gente en los territorios ha logrado frenar el avance de la violencia. El arte que protege es aquel que permite muchas búsquedas diferentes, o sea, que le permite a la persona ser consciente de sus necesidades y de sus limitaciones. El arte que protege le permite a la gente descubrir sus limitaciones y descubrir sus capacidades, y las limitaciones trabajarlas. La red Creando Espacio Más Seguro es una red internacional de investigación que es patrocinada desde Reino Unido y es dirigida por la Universidad de Aberystwyth con Berit Blisman de Guevara como investigadora principal, pero como es una red de investigación opera con organizaciones socias y con universidades socias. Una de las universidades socias es la Universidad de Antioquia, que es donde yo trabajo, pero también hay universidades socias en algunas partes del Reino Unido, en Estados Unidos y en otros países de Asia y de África. Nos encontramos en el municipio de Nariño, Antioquia, zona Páramo, suroriente antioqueño. Estamos celebrando el 16º Festival del Agua del Movimiento Social por la Vía de la Defensa del Territorio Movete. Es una juntanza por medio de lo recreativo, lo cultural, de la memoria, del sancocho a la orilla del río Samaná Sur en este caso. Nos unimos y en una sola voz pedimos pues como la defensa del territorio, la vida, el agua. Acá encontramos pues, personas de diferentes organizaciones.
En el proyecto Conflictos por el Agua en el Oriente Antioqueño, analizamos los diferentes conflictos que se presentan en una zona de Antioquia que conocemos como el Oriente, que es una de las zonas más ricas en agua en Colombia, y allí se produce cerca del 25% de la energía hidroeléctrica que se produce en el país, y estuvimos analizando cómo esa producción hidroenergética, además de otros conflictos por el agua relacionados con el turismo masivo, con la presión inmobiliaria, con la minería ilegal, pueden afectar la vida de las comunidades y cómo esas comunidades se han organizado para crear estrategias de autoprotección que le hacen frente a todas esas amenazas que provienen de unos sistemas económicos muy injustos. Estamos ocupando el lugar que históricamente se nos ha negado en este país. Es el lugar de poder hablar sin miedo. Es el lugar de poder hablar con dignidad. Gracias. El Festival del Agua es un mecanismo de autoprotección. También tenemos las asambleas comunitarias, también hacemos muchas veces foros con precandidatos a las alcaldías, también hacemos mandatos también, donde dejamos muy claro qué es lo que queremos como comunidades, qué es lo que pasa en los territorios, qué nos puede conllevar como a poder defender el territorio y poder permanecer de esta forma en él. La red estuvo financiando 26 proyectos en América Latina, especialmente en Colombia, y en países de Asia y África, en países como Tailandia y Myanmar o Filipinas, o en África, en países como Sudán del Sur y Kenia, que son países donde o hay un conflicto armado interno muy fuerte o existen dinámicas de vulneración y de violencia muy fuertes hacia las comunidades civiles. En el marco del proyecto Espacios Seguros, ¿sí? Digamos que fue hace 2 años, en donde gracias a las Encoiguias Prole se vino pues caminando con los jóvenes de aquí del territorio y conversar un poco sobre cuáles son esas prácticas de cuidado para nosotros, ¿no? Qué es lo que nos salvaguardaba, ¿sí? De toda esta ola de conflicto pues que lastimosamente golpea Caldón. Los mayores autoridades decidieron poner, digamos, esta iniciativa en manos de los jóvenes, ¿sí? Hijos de caficultores, jóvenes que venían como caminando el proceso, entonces fue vincular a estos jóvenes que en todo el tema de poder conocer un poco la memoria y las historias que hay acá en el territorio. En este intercambio entre la comunidad del resguardo de San Lorenzo y el proyecto Arte que Protege de Medellín ha sido para mí muy importante por muchas razones, pero lo primero es reconocer el fortalecimiento organizativo que ha generado el proceso de paz en este territorio. Para mí ha sido supremamente importante eso uno no lo ve en las ciudades. En ese sentido, recorrer el territorio fue uno de los principales objetivos para nosotros, conocer nuestro territorio y conocer nuestras historias territoriales. Hacíamos conversas con mayoras, con mayores, quienes nos orientaban sí, en el camino también espiritual, porque siempre fue ligado como una forma de protección para nosotros, siempre será pues todo el tema espiritual, sí, también articulando la guardia, poder conversar con ellos cómo fue ese proceso de entender sí, la historia de la guardia, pero también entender un poco la historia sobre por qué nos está afectando tanto este conflicto. Ver a los jóvenes hablar de cómo caminan el territorio, ver cómo ellos reciben el aprendizaje y la sabiduría acumulada en nuestros pueblos indígenas, pero también ellos cómo colocan hoy, como jóvenes que les está tocando vivir en otra época, hoy, con otras cosas distintas que las comunidades indígenas no se habían preguntado en Colombia, cómo ellos negocian, concilian, argumentan con las autoridades para que les permita a ellos impulsar un pensamiento étnico en proyección. Entonces, en ese ejercicio siempre pues hemos venido involucrando a más jóvenes. Ahora
pues estamos a nivel zonal. La idea es poder, con el movimiento juvenil, poder articular y poder recopilar estas memorias. Sí, lo hemos hecho mediante los procesos de comunicación. El objetivo principal era entender cómo los civiles protegen a otros civiles en medio de contextos violentos y utilizando estrategias no violentas. Entonces, por ejemplo, encontramos para el caso de Colombia, en algunos de los proyectos destacaron mucho la importancia de la unión entre diferentes comunidades para crear las mingas y para trabajar unidos en las mingas. También la Guardia Indígena es una estrategia de protección no violenta muy importante. La protección nosotros la enfocamos, que la protección es por el Estado, ¿cierto? Quien nos debe garantizar en este Estado social de derecho que estamos en Colombia es el Estado. Pero ante esa falta de garantías que vivimos actualmente, porque todavía el conflicto armado interno es latente, entonces es así como históricamente las comunidades y las organizaciones sociales desarrollamos esos mecanismos de autoprotección, como con la juntanza, ¿cierto? Como con la organización comunitaria, social, desarrollamos acciones, estrategias para permanecer en el territorio y sobre todo para salvaguardar la vida e integridad. Y como el conflicto todavía persiste y en el Bajo Cauca todavía sigue en crisis humanitaria, por eso es vital de seguir hablando sobre la autoprotección, por eso es vital sistematizar estas experiencias porque nos ayudan a replicar a otras organizaciones, pero también para ellas internamente replicarlas, ¿cierto? Con esos nuevos liderazgos que van cada día floreciendo. Es triste ver cómo hay partes de la vida pues, o del mundo pues, que viven eso diariamente y uno que lo vio una vez o pocas veces siente que es algo horrible. ¿Cómo hacen ellos como para vivir en lugares así? Y que sí o sí pues como que les toca obligados a estar en un territorio así, es como demasiado triste. Y me parecen pues como unas personas muy berrajas, muy empoderadas de ellos, unos líderes muy fuertes, como enfrentarse pues como a ese tipo de contextos en el Bajo Cauca. A veces cuando nos encontramos con obstáculos en esta labor, empezamos más fácil como en decir pues tiro la toalla, por decir así, sino que vemos que hay personas que han podido persistir, pues como que resisten a pesar del contexto, a pesar de las circunstancias o a pesar de no encontrar a veces un apoyo de entrada. Entonces por un lado está eso y por otro lado es que nos dan esperanzas de que de pronto un territorio en las condiciones en que viven en el Bajo Cauca antioqueño y en las condiciones que vivimos en Oriente Antioqueño, podemos buscar estrategias también y replicar ciertas cosas, porque ellos también hacen alusión como a ciertas territorialidades campesinas, entonces nosotros empezamos a visualizarnos también cuando hablamos de zonas de reserva campesina en el caso de ellos, nosotros en territorios campesinos agroalimentarios, en distritos agrarios, entonces pensamos también no solamente como en una defensa del territorio, sino también buscar ordenar el territorio de abajo hacia arriba, entonces como más nuestros intereses y cómo es que queremos vivir colectivamente, permanecer y cómo nos soñamos o nos visionamos los territorios independientemente de la subregión de la que estemos hablando. En el marco de esta alianza que hemos tejido con la Universidad Autónoma de Occidente y con la Universidad de Sheffield y Cormepaz, hemos venido generando unos procesos de construcción de conocimiento a partir de las realidades que se viven en los territorios. Entre esas, poder hablar de espacios protectores, espacios seguros o modelos de seguridad que permitan a las comunidades, primero, permanecer en sus territorios, construir unos entornos realmente seguros, identificar cuáles son los elementos causantes de esas situaciones en los territorios y por eso, a raíz de todo eso, pues empezamos a hacer un ejercicio de articulación para avanzar en la construcción de herramientas que nos permitan no solamente hablar de los espacios seguros, pero también de cómo abordarlos en la cotidianidad. Y sobre todo crear entornos para que la gente pueda vivir tranquilamente, desarrollarse, es decir, una seguridad desde un enfoque de derechos, donde la gente tenga garantías alimentarias, tenga una convivencia segura, que pueda salir a la calle, que pueda desarrollar sus derechos de manera cotidiana, de manera normal, entre comillas, digámoslo normal, de lo que está llamado a hacer en el marco de los derechos y de la Constitución. El proyecto de Estrategias de Protección Civil No Armada se realizó en 3 territorios, en Lerma, Caldón y Buenaventura.
Mi rol como tal pues estuvo acá en el territorio de Buenaventura, en donde estuvimos trabajando con diferentes organizaciones étnico-territoriales del Pacífico, donde estuvimos hablando un poco sobre temas de las problemáticas que se vivían en el territorio y cómo podíamos hacer para protegernos en la comunidad. No hablamos de la seguridad en términos, digamos, de implementar la fuerza, sino de la creación de espacios y de metodologías que nos permitan reducir los conflictos, afrontar, digamos, las dificultades que se presentan cotidianamente en las comunidades. Entonces salieron estrategias interesantes como fue el comadreo, la olla comunitaria, todo el tema de la juntanza, los propósitos también de seguir protegiendo al territorio y todas sus formas para poder que podamos seguir avanzando en todo este proceso de construcción de paz y que Buenaventura se convierta en entornos seguros. Estuvimos en la corporación haciendo un recorrido por la casa, o sea, la sede principal. En ella me mostraron una galería muy hermosa, que es la Galería de la Memoria, que surge debido a la publicación del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Buenaventura, un puerto sin comunidad. A través de esa Galería de la Memoria buscaron mostrarle a personas cuya tradición es más oral que escrita qué es lo que dice el informe. Aquí en la capilla el espacio está abierto de lunes a sábado. Hay algunas que tienen hasta llaves de la casa y entran cuando pueden. Pero con ellas sí hacen encuentros psicosociales cada semana, los días miércoles, y vienen y trabajan temas de empoderamiento en leyes, trabajan temas de artesanía. Una de las cosas más bonitas que me decía en su momento María Isabel es que la desaparición implica que la persona ya no está, pero cuando están en el santuario el recuerdo de esa persona vuelve a aparecer y de alguna forma se le hace frente a esa desaparición que, aunque suele traer mucha incertidumbre y después de muchos años no se sabe qué pasa con esa persona, el hecho de tener un espacio donde recordarla, donde hacerle un homenaje, hace que no solo las personas puedan tramitar esos dolores que sienten en su interior de una forma más tranquila y más segura, permite crear un tejido de diferentes personas que han sufrido problemáticas parecidas. Y creo que es importante el hecho de que se cree comunidad, porque cuando estas violencias estructurales se enfrentan de forma individual es muy difícil poder generar algún cambio. Mientras que si hay una organización política, una organización comunitaria, las personas pueden empezar a denunciar qué está pasando, le ponen nombre a cosas que están pasando y que no solo le pasan a una o dos personas, sino a la comunidad entera. Sí, entonces eso lo tenemos que pelear. Es el futuro de estos pequeñitos. Hablar de los espacios seguros es hablar de la vida cotidiana de la gente y de las formas y mecanismos que tienen para afrontar la realidad que viven, de acuerdo también a las condiciones en las que se encuentran. Por ejemplo, Buenaventura, que ha vivido históricamente ciclos de violencia muy fuerte, y no solamente de violencia del conflicto armado, sino una violencia estructural que genera una desigualdad profunda. Por ejemplo, cómo vivir en una ciudad que tiene un puerto donde la mayoría de sus habitantes viven en condiciones infrahumanas, por ejemplo, de pobreza. Sabemos que vivimos situaciones muy difíciles, sabemos que hay cosas que nos han afectado, que han producido toda clase de vulneraciones sobre nuestro cuerpo social, pero también tenemos la agencia para enfrentarnos a eso y para crear espacios en los que a través de la fiesta, de la conversación, de la alegría, podemos decirle a esos que nos hacen tanto daño: aquí estamos, aquí seguimos y no nos vamos a ir por más que intenten presionarnos.